Buenas tardes. El tema de esta presentación es conservación de expedientes de salud. La conservación de expedientes de salud garantiza la vigencia de los documentos en el tiempo, dándole al usuario accesibilidad, oportunidad y disponibilidad. Importancia de las políticas de conservación. Aquí se debe asociar dos variables independientes, antigüedad e inactividad. Determinar una política de conservación es una tarea de alta prioridad, y es que los registros terminan su vida útil, pero en el caso de registros de salud se deben seguir conservando debido a su vital importancia. Recordemos que esos archivos contienen toda la información en cuanto a salud se refiere. Propósito de la conservación de los expedientes de salud. Esos propósitos están relacionados con la necesidad de brindar una atención de calidad al paciente. También sirven para estudios e investigaciones, o bien son usados en aspectos legales. Ciclo vital de un registro. Consta de 4 etapas. La primera etapa se crea el registro. Este captura los datos que reflejan la actividad requerida. La segunda etapa es el periodo activo. Es el lapso en el que los registros se mantienen en frecuente movimiento por la actividad generada por las necesidades del paciente. Luego tenemos en la tercera etapa el periodo inactivo, cuando los registros han cumplido con su periodo de actividad, cuando pues el paciente no se enferma más, no siguió teniendo citas médicas, pasó meses, inclusive años, y ese expediente está ahí guardado, entonces pues ya concluyó con su periodo, ¿verdad? Tenemos el último, que es que se descarta el registro. Ahí se pueden descartar siempre y cuando sus registros pues se conserven por otro medio, con un respaldo, por así decirlo. Si no se maneja de forma adecuada estos registros, pueden presentarse situaciones nocivas, como riesgos de pérdida de información. Además, los costos, ya sean por espacio o por materiales, aumentan de manera significativa, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Definición de políticas de conservación según la normativa vigente. Los factores determinantes al definir una política de conservación son las características del establecimiento de salud, el tipo de pacientes que se atienden en este establecimiento, condiciones referidas a la cultura organizacional y las posibilidades de tipo económico. Métodos de conservación de los expedientes de salud. Estos dependerán de la frecuencia con que se consulte la información pasiva. Los métodos de conservación son variados y se sujetan a las necesidades de cada establecimiento. Tenemos en su forma original, que es conservarlo en su forma física, ya sea de forma total o bien se puede hacer una selección de documentos o una destrucción selectiva. Se puede conservar dentro o fuera del mismo establecimiento. Igual forma, se debe tener en cuenta los espacios físicos y los medios para su correcta conservación. Tenemos también en destrucción total. La alternativa que se plantea para disminuir el crecimiento de los archivos de expedientes es la destrucción de estos después de 10 años de inactividad. Pasaron 10 años y ese expediente nunca fue utilizado por el paciente, ¿verdad? Nunca ni para una cita, ni revisión, nada. 10 años y el expediente no fue tocado, entonces pues se tiene la posibilidad de destruirse, claro, con un respaldo legal, ya sea
que se destruya ahora por completo, o bien se mantenga un resumen de la información principal del paciente, que es lo más conveniente por los aspectos legales más que todo, ¿verdad? También tenemos el método total o parcial por otros métodos. Estos son métodos que recurren a herramientas tecnológicas, por ejemplo el microfilm, que consiste en un proceso de reducción de los documentos tipo fotografía, donde se archivan en rollo cassettes o microfichas. Aunque fue usado en el pasado, ahora se pueden conservar estos archivos por medios computarizados, el cual ha demostrado ser más efectivo hasta el momento. Obviamente no requiere nada de espacio, lo que son archivos, lo que es el medio, pues no va a dañarse, son mucho más fáciles de tener ahí, pues accesibilidad, como quien dice. Leyes, reglamentos y normativa del expediente de salud. Anexo 7. Reglamento del expediente de salud. Este reglamento contiene sus respectivas definiciones, además de todo lo referente a disposiciones generales, préstamo, secuestro y traslado de expedientes, la utilización del expediente, archivos de documentos de salud y conservación de estos mismos. Anexo 8. Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos. El contenido de esta ley abarca varios temas, como son los temas de confidencialidad en el manejo de los documentos y las responsabilidades inherentes si se llegara a transgredir las disposiciones de esta ley. Asimismo, están los capítulos de la selección y eliminación de documentos y de la conservación de ellos. Anexo 9. Ley 4278, microfilmación de documentos. En esta ley se transcribe el contenido sobre microfilmación y algunas regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios automáticos, realizados por la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Expediente Digital Único en Salud, EDUS. EDUS es un conjunto de sistemas de información integrados según la forma en que el usuario lo requiera a la hora de ser atendido. Una plataforma virtual, ¿verdad? Los datos del paciente se encuentran ahí de forma digital y electrónico, brindando facilidad tanto a los usuarios como al personal de salud a la hora de acceder a estos en cualquier momento y en cualquier lugar, básicamente que pues parte del país. Todavía hay lugares rurales donde la señal de internet, la señal es bastante mala, entonces pues no se ha podido implementar en esos lugares, pero básicamente que más de un 95% del territorio nacional se cuenta con este expediente digital para brindarle la mejor atención a los usuarios. Esto se creó con la intención, obviamente, de mejorar la atención a los pacientes, por ejemplo, a la hora de sacar una cita en un EVAIS, en un centro de salud, de filas exageradas, en madrugadas, en 4 o 5 de la mañana, para poder sacar una cita médica, sino con el expediente digital único en salud. Usted ingresa desde una aplicación instalada en su celular, en la comodidad de su hogar, de su casa, y de esa forma puede sacar la cita. No tiene que trasladarse a ningún lado en hacer filas exageradas, ¿verdad? Entonces, pues, el principal propósito de esto es soportar de manera continua, eficiente y con calidad e integridad la atención de cuidados de salud, siempre velando para mejorar estas situaciones a los pacientes, ¿verdad? El expediente digital único en salud también tiene la ventaja de que usted puede acceder a su expediente en cualquier hospital, en cualquier centro de salud del país. Un ejemplo, qué sé yo, tal vez un accidente
está en otro lugar, en otra provincia y necesita ingresar al hospital, únicamente con su cédula de identidad ya pueden acceder a sus datos, saber si es alérgico a algún medicamento, si ha tenido otro tipo de accidentes o cosas, ¿verdad? Un historial médico. Es mucho más eficaz de esa forma. Con los expedientes en físico, sabemos que no se pueden trasladar tampoco de hospital a hospital, por ejemplo. En cambio, con EDUS, la información siempre está al alcance en cualquier momento y en cualquier parte, básicamente. Con esto concluimos la presentación. Muchas gracias por su atención. Espero les haya aclarado dudas o les tenga más claro el tema. Muy amables por la atención. Buenas noches.